Hola a todos, soy Fabián. Nos vemos nuevamente en esta parte de la asignatura que se llama Examen Funcional del Riñón. Tengan en cuenta que después con Marcelo van a ver lo que es examen de orina o urianálisis, en donde van a focalizar más en el tema. Acá solamente vamos a estudiar solo lo que tiene que ver con riñón como órgano. Antes de comenzar con el tema, me gustaría que hagamos un pequeño repaso de la fisiología renal. Me parece que nos va a ayudar a relacionar mejor la sintomatología que vamos a encontrar en el paciente y también nos va a ayudar a comprender más fácil los análisis, los métodos complementarios que vamos a pedir y los resultados que vamos a obtener en caso de una enfermedad renal. Recuerden que la unidad estructural y funcional del riñón se llama nefrona. ¿Ah? Si bien cuando existe una patología que causa un fallo renal, el órgano se afecta en su conjunto, todas las funciones del riñón, me parece importante que repasemos las partes de la nefrona y las funciones de cada parte, porque hay algunas enfermedades puntuales que afectan a un determinado sector. Entonces, en base a ello va a ser las alteraciones que vamos a observar en los métodos complementarios. Como primer parte, como primer segmento de la nefrona, tenemos esta estructura que se llama glomérulo. Aquí es donde se realiza la filtración glomerular, o sea, la filtración de la sangre para eliminar los productos de desecho de la misma. Funciona como si fuera un filtro o un colador, ¿tá? En donde deja pasar a través de su malla el agua con los productos de desecho disueltos en ella, como la urea o la creatinina, como para poner un ejemplo. También deja pasar otros metabolitos como un montón de electrolitos, glucosa, que si bien pasan, luego son recuperados por el organismo porque los necesita. Pero también una función muy importante del glomérulo es no dejar pasar a través de este filtro algunas estructuras como son las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y las proteínas de la sangre, por ejemplo la albúmina, las cuales en condiciones normales no se filtran por esta malla. Recuerden que hay algunas patologías, como lo son la glomerulonefritis, como la amiloidosis o algunas intoxicaciones, que afectan estas estructuras, los capilares glomerulares, rompiendo esta malla y causando que, por ejemplo, las albúminas se pierdan por el filtrado glomerular y salgan con orina. Luego, ese filtrado glomerular va a entrar en unas estructuras tubulares que son los túbulos contorneados proximales. La función básica de los túbulos proximales es la de reabsorción, o sea, de devolver a la sangre los metabolitos, sustancias que se filtraron por el glomérulo, pero que son necesarios para el organismo. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa se reabsorbe en el túbulo proximal por transporte activo, a través de transportadores que están en la superficie de las células de los túbulos renales. La cantidad de estos transportadores que tiene el túbulo no es infinita, o sea, es un número limitado, por lo cual si hay una cantidad de glucosa muy alta en el filtrado, los transportadores no van a dar abasto y parte de esa glucosa va a aparecer en orina. El valor a la cual se saturan esos transportadores se llama valor umbral, ¿tá? Y es, por ejemplo, en el perro para la glucosa de 180 miligramos por decilitro. ¿Qué significa esto? Que si hay alguna enfermedad, por ejemplo una diabetes o alguna condición que haga que la glucosa en sangre se encuentre por encima de los 180 miligramos por decilitro, esa glucosa se va a filtrar por el glomérulo como vimos y cuando llega al túbulo contorneado proximal no va a poder ser reabsorbida toda y parte de la misma la vamos a encontrar en orina cuando en condiciones normales no debería haber. ¿Ah? ¿Se entiende?
Hay una condición que no es muy común, que se denomina síndrome de Fanconi, en donde se produce por algunas enfermedades hereditarias o incluso algunas intoxicaciones, por ejemplo con gentamicina, en donde se afectan selectivamente estas células de los túbulos renales, en donde no pueden reabsorber la glucosa que está en el filtrado, independientemente de la cantidad que sea, y se produce glucosuria, pero sin hiperglucemia. ¿Ah? Es una condición que no es tan común, pero puede aparecer. Hay otros metabolitos, aparte de la glucosa, que también son necesarios reabsorberlos. Muchos de los electrolitos, en realidad la mayoría, se reabsorben por transporte pasivo, o sea, por canales. Y también es muy importante en esta etapa la reabsorción de agua. O sea, la mayor parte del agua que se filtró a través del glomérulo se reabsorbe en esta parte a través de difusión. Luego continúa otra sección tubular de la nefrona, que es el asa de Henle, que tiene una parte descendente que se va metiendo profundamente hacia la médula renal y una parte ascendente. Recuerden que tienen diferentes permeabilidades la parte descendente con la parte ascendente. En la parte descendente es permeable al agua, pero impermeable a los solutos. Por contrario, la parte ascendente es permeable a los solutos, al cloruro de sodio, pero impermeable al agua. Esto hace que, por un sistema que se llama sistema contracorriente, se reabsorba gran cantidad de agua y cloruro de sodio con poco gasto de energía. Pero también el asa de Henle cumple una función más importante aún. Recuerdan que la parte ascendente reabsorbía cloruro de sodio desde el interior del túbulo hacia el intersticio. La cantidad de cloruro de sodio que reabsorbe es mucha y la va acumulando en el intersticio de la médula renal. Esto, en colaboración con otro sistema, que es un sistema que se llama recirculación de urea, genera que se acumulen gran cantidad de metabolitos con capacidad osmótica en el intersticio de la médula. Esto hace que la médula tenga una capacidad osmótica muy fuerte y se vuelva hiperosmolar o hipertónica, lo cual es un requisito fundamental, como vamos a ver más adelante, para que el paciente pueda concentrar la orina y regular su equilibrio hídrico. Tengan en cuenta, para que esto suceda, se requiere que todas las nefronas trabajen en forma colaborativa, cooperativa. A medida que se van perdiendo nefronas funcionales, por ejemplo, en una enfermedad degenerativa crónica, cada vez se vuelve más difícil mantener esta médula hiperosmolar y va perdiendo tonicidad. Luego, volviendo ya a la corteza renal, continúan los túbulos contorneados distales. Aquí ocurre otro mecanismo importante en el riñón, que es el de secreción, o sea, el de eliminación directamente de la sangre de sustancias hacia el interior del túbulo renal. ¿Tá? ¿Qué es lo que se secreta o se bombea? Algunos iones como potasio, hidrógeno, amonio. Estos tres son fundamentales, ya que participan en el equilibrio ácido-base del riñón, ¿tá? Mediante la conservación de bicarbonato y la excreción de ácidos. También se secretan sustancias como son los fármacos o medicamentos que no se han filtrado a través del glomérulo. Siguiendo con nuestro recorrido, llegamos a la parte final de la nefrona, que son los túbulos colectores. ¿Tá? Estos se vuelven a profundizar en la médula renal.
Los túbulos colectores no son solamente unos canales que transportan la orina, sino que cumplen una función muy importante, son los que determinan la densidad final de la orina. Todo el líquido que entra al túbulo colector del túbulo distal es hipotónico, ya que de él se absorbieron una gran cantidad de solutos. Si el animal se encuentra en un estado de sobrecarga hídrica o no requiere ahorrar agua, la orina se va a eliminar con esas características, o sea, con una densidad baja. Si por el contrario el animal detecta que quiere ahorrar líquido, su hipófisis va a liberar la hormona antidiurética, la misma va a llegar al riñón y va a hacer que el túbulo colector exprese unos canales en su pared que se llaman acuoporinas. A este nivel, en la médula renal, recuerden que el intersticio es hipertónico. Esto hace que se funcione como una aspiradora, reabsorbiendo una gran cantidad de líquido desde esa orina. De esta forma, la orina se elimina en forma hipertónica con una densidad mucho más alta que la del plasma y el animal ahorró una gran cantidad de líquido.